Si probamos bajando, y me refiero a los impuestos, Cristian, ¿no? Porque los impuestos siempre van para arriba. Históricamente, en la República Argentina creo que nunca bajaron ningún impuesto. Ahora, lo que son transitorios se transforman en definitivos. Por ejemplo, impuestos a los débitos y créditos bancarios. ¿Se acuerdan cuando eran por exclusivamente por un año, por una situación de transición? ¿Cuánto llevan? 13 años. Y están plenamente vigentes y no hay nadie que los vaya a querer mover. Las emergencias. El país está en emergencia hace más de una década y han sucedido un montón de cosas de crecimiento en la Argentina, pero las leyes de emergencia siempre estuvieron presentes. La realidad es que Mauricio Macri en su gestión, en este primer año de gestión, cumplió con una promesa que después no la terminó continuando, pero cumplió de entrada, que fue la baja en las retenciones en el agro, donde de repente la soja, que tenía un 35%, pasó a tener un 30%, y se eliminaron las retenciones en algunos conceptos como el maíz, como el trigo, como el sorgo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Porque ahora pasó un año y ya se puede hacer un análisis. Y la realidad es que en este año la producción en el agro ha terminado saltando de 110 millones de toneladas a 123 millones de toneladas. O sea que esa repercusión que tuvo la baja de retenciones se ha traducido en 13 millones de toneladas más, de las cuales en el maíz, que son aquellos conceptos donde se eliminaron las retenciones, se pasaron de producir 28,5 millones a 34,20, un 20%. En el caso del trigo, de 10 millones y medio a 14 millones 400 mil toneladas. En el girasol, de 2,8 millones a 3,5 millones, un 25%. En el sorgo, de 3,3 a 4,4 millones de toneladas, un 33%. En la soja se pasó de 55 millones de toneladas que se producen a 57 millones de toneladas, un 3,63%. ¿Esto saben qué significa? Significa que en la Argentina se han plantado 2 millones de hectáreas más de granos. Esta es la realidad que ha significado la respuesta del campo a una baja de impuestos, concretamente a la baja de las retenciones. ¿Sabe cuántas hectáreas se plantan en la Argentina en oleaginosa? 35 millones y medio de hectáreas. Esto es lo que se planta en la República Argentina en este ejercicio 2016-2017. En este marco, la soja bajó la cantidad de hectáreas sembradas, 700.000 hectáreas menos. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si se han plantado 700.000 hectáreas menos, ¿por qué se han producido 2 millones de toneladas más? Y la realidad es que el año anterior ha sido un año que por las inundaciones y por las lluvias ha sido muy difícil para el agro. Ha enfrentado serios problemas climáticos, digamos, y ha tenido una producción mala. Por eso, a pesar de haber plantado menos, se ha producido más. ¿Esto qué pasa en plata? En plata significa que en este año van a entrar 24.000 millones de dólares. Esto es lo que va a aportar la agroexportación. Esto es lo que el agro va a traer a la República Argentina por exportaciones. 24.000 millones de dólares, un 13% más de lo mejor. En los últimos 13 años, perdón, es la mejor recaudación. O sea que si usted se va hasta el año 2011 y 2014, recién va a encontrar dos recaudaciones de similares características. En el 2011, 25.133 millones de dólares. 2014, 24.143. En este año, 24.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es la pequeña gran diferencia? Los precios de la soja. Se llegaron a tener valores de la soja que orillaban entre los 500 y 600 dólares. Hoy el precio promedio estuvo en los 370, o sea, los números son mucho más ajustados. Sin embargo, el agro va a hacer su aporte y va a ser un aporte fuerte. Hubo otro elemento donde el campo hace lo suyo y cuando se ve incentivado lo hace con mayor proporcionalidad. ¿Dónde está? En la industrialización. Porque de repente nos damos que del total de aceite de soja que se exporta en el mundo, el 47% lo exporta la Argentina. Del total de harina que se exporta en el mundo, el 50,5% lo exporta la Argentina. Del total de aceite de maní, el 34% lo aporta la Argentina. ¿Sabe cuánto aporta en el total de la exportación de soja como grano? El 7,8%. O sea, la injerencia que tenemos es en la materia prima industrializada. Cuando hablamos del grano, solamente el 7,8% del total mundial de soja lo que exporta como grano la República Argentina. ¿Sabe cuánto es en trigo? Solamente el 1%. El resto queda en el mercado interno, evidentemente, venimos de graves problemas. El tema industrial creo que es de fundamental importancia. Esto sí, esta decisión, y por eso decíamos y por lo vamos bajando, ha hecho bajar el ingreso que tiene el país en concepto de retenciones, sin lugar a ninguna duda. Ahora, esto significó 13 millones de toneladas más. ¿Cuánto impacta esto en las cuentas públicas cuando uno ve la mayor actividad económica? Esta mayor actividad económica, ¿cuánto significa en camiones que andan por la ruta?
cuánto significa en combustible, cuánto significa en fertilizante, cuánto significa esto en dos conceptos que le cuento que han sido récord en estos últimos tiempos. Uno tiene que ver con el récord de venta de maquinarias agrícolas. El 2016 ha marcado un récord de venta. ¿Sabe cuál es el otro récord que se ha dado? El récord de venta de camionetas. Este 2016 ha sido el año que más camionetas se ha vendido en la historia de la República Argentina. ¿Qué ha tenido que ver? Ha tenido que ver con esta reactivación del campo. ¿Con qué se ha reactivado? Con bajar simplemente 5 puntos las retenciones en la soja y eliminar la del maíz, trigo y sorgo, que eran ínfimas. Este impacto ha sido realmente fuerte. ¿Cuánto va a significar este tema en otros conceptos? Porque van a subir los impuestos provinciales, porque el impuesto a la ganancia se recupera. Lo que usted deje de tener como retenciones pasa a estar grabado con ganancia y paga ganancia al 35%, porque se reactivan las provincias. El impuesto a la ganancia es coparticipable, las retenciones no son coparticipables, se la queda el Estado Nacional y tal vez este sea el fuerte argumento de fondo que hay para discutir el tema de las retenciones. Reitero, alguna vez habría que probar bajando. Por lo menos el primer año que Mauricio Macri hizo esto, la respuesta del campo ha sido altamente positiva y tal vez lo que estemos necesitando sea esto, producir más, trabajar más, sacar nuestra productividad a la calle, a la ruta y de esta manera quizás aumentemos los ingresos públicos y la situación empiece a cambiar.